Hola, soy Natalia Domenzain, periodoncista e implantóloga del grupo Costa Dental de Costamed. El día de hoy vamos a explicar un poquito sobre cuál es nuestra función en dental y alguna correlación con otras de las especialidades en odontología. Estudié en la Universidad de La Salle Bajío la licenciatura y la especialidad en la Universidad Tecnológica de México. Y esto pues me ha enriquecido mucho sobre lo que es conocimientos en el área odontológica que siempre tratamos de transmitir a nuestros pacientes. La periodoncia es una palabra donde muchos se preguntan qué hace, cuál es su función. Bueno, yo veo lo que es la correlación de algunas enfermedades sistémicas crónico-degenerativas y cuál es su impacto en los tejidos de soporte de los dientes. Al igual, vemos algunas patologías y enfermedades periodontales y su impacto sobre los tejidos de soporte. Cómo es que existen regeneraciones por medio de algunos biomateriales, sustitutos óseos y también membranas para conformar de una mejor manera previo a un tratamiento protésico. Igualmente en el área de implantología pues colocamos implantes dentales, que es una forma de sustituir las piezas que han faltado. Entonces eso es básicamente lo que realiza mi especialidad y el día de hoy tengo el gusto de compartir con la doctora María este espacio para resolver todas sus inquietudes. Hola, yo soy la doctora María Castañeda. Soy egresada de la Universidad Cuauhtémoc de la licenciatura en Guadalajara, Jalisco, y ahí mismo estudié la especialidad en ortodoncia en el Instituto Nacional de Ortodoncia y Ortopedia Maxilar. Y bueno, mi especialidad, que es ortodoncia, muchas personas confunden los términos ortodoncia, periodoncia, endodoncia, no saben exactamente qué es cada cosa o a veces se confunde. Lo mío se trata de brackets. Y la relación que tengo con mi compañera Natalia es que, bueno, yo tengo que empezar un tratamiento de ortodoncia con las encías y soportes de los dientes, el huesito y todo esto, ligamento periodontal, en perfectas condiciones para que un tratamiento avance y se dé lo más sano posible. Entonces hoy vamos a hablar de todos esos detalles que hay en ortodoncia, periodoncia, y también de más servicios que ofrecemos en Costa Dental. Bueno, y la primera pregunta que tengo aquí para mi compañera es ¿cuál es la relación de enfermedades crónico-degenerativas y cómo impacta su tratamiento médico, hablando en el tema de dental? Es muy común cuando un paciente acude a consulta dental que no tenga ni idea si tiene alguna enfermedad crónico-degenerativa. La boca es el espejo de cómo está nuestro cuerpo. Cuando ingresan conmigo en el área de periodoncia, yo realizo un cuestionario que es un periodontograma. En este periodontograma se reportan números que ahorita pueden observar en color rojo. Bueno, estos números es a partir de un sondeo. El sondeo es medir por 6 puntos distintos cada uno de los dientes y al final, al complementar este test, podemos darnos cuenta si el paciente está cursando por alguna enfermedad periodontal. Existe una relación bibliográfica donde los hallazgos que se encuentran sobre todo en profundidades de bolsa al estarse midiendo por medio de este instrumento, esta es la sonda periodontal y como lo acabo de mostrar, el test es complementado midiendo por 6 puntos distintos cada uno de los dientes. Cuando un paciente está cursando por alguna enfermedad sistémica como es diabetes, hipertensión, las profundidades de bolsa suelen estar por arriba de 4, 5 hasta 6 milímetros. Si se determina en este test que hay varias situaciones donde la profundidad es alta, se sospecha de que el paciente está ocurriendo por alguna cuestión sistémica. Suelo enviar análisis de laboratorio complementarios para determinar por qué existe tanta relación entre una profundidad de bolsa alta y que el paciente esté cursando por alguna situación sistémica.
es común que complementando con la historia clínica y descubriendo que hay antecedentes heredofamiliares de diabetes o hipertensión, existe una correlación clínica. Entonces, es bien importante acudir al odontólogo y tener una valoración complementaria, sobre todo para, pues, si tengo algún antecedente heredofamiliar, poder determinar si no estoy por alguna situación sistémica comprometida. Doctora María, sobre todo, ¿por qué usted considera en relación a la ortodoncia que debe de existir un beneficio en cuanto a enfermedades sistémicas? ¿Usted tiene alguna relación con enfermedades y la odontología en particular? Sí, claro. Bueno, este tema es muy importante porque en cuanto a mi área, que es la ortodoncia, los pacientes siempre llegan con la idea de quiero ponerme brackets y no tienen idea o no toman en cuenta que primero hay que tener unas encías sanas y además de eso que estén libres de caries. Entonces es de suma importancia explicarle al paciente todo lo que acaba de comentar mi compañera, porque lo que explicaba ella de las bolsas periodontales y todo eso significa que aquí en el cuello de los dientes, cuando nosotros ponemos un instrumento que por lo general es esta sonda periodontal, a la hora de medir aquí, de sondear, cuando mide más de 3 milímetros ya no es normal, ya hay una bolsa periodontal. Entonces esto obviamente los pacientes, la mayoría no están informados, entonces se hace una valoración para saber si están sanos periodontalmente. Si todo está bien, se pueden poner los brackets. Si todo está mal en cuanto a eso y se ponen brackets, en lo que afecta mucho es que el problema periodontal se agrava. O sea, estas bolsas periodontales y toda esta inflamación se va a agravar mucho. Y si a eso agregamos que el paciente no tiene buena higiene, pues va a ser más el daño que se le va a hacer al paciente con los brackets que el beneficio. Entonces siempre es valorar cómo está su salud periodontal. Cuando llegan conmigo, yo los checo de una manera general. Ya cuando siento que necesitan ir con la especialista en encías, que es la periodoncista doctora Natalia, pues ya los refiero con ella. Y también en cuanto a caries, sí es muy importante que esté libre de caries porque es como empezar en terreno limpio, ¿no? O sea, que todo esté limpiecito, sano, para que favorezca el tratamiento de ortodoncia, porque sí, los movimientos hasta son un poco más rápidos. Ya ahorita más adelante vamos a hablar de procedimientos periodontales que se hacen cuando los dientes están demasiado girados o cuando por ciertas condiciones están muy duros los dientes, por así llamarlo, que no se quieren mover rápido. Hay ciertos procedimientos que aceleran el que se muevan y también ciertos aditamentos que nos ayudan a que se muevan un poco más rápido. Una vez dicho cuál es la interacción que tienen algunas de nuestras especialidades, doctora, ¿la ortodoncia qué impacto puede tener con la cuestión estética en los pacientes? ¿Qué diferencia usted aprecia cuando una persona acude con usted por primera vez y de repente ve que sus dientes están en una situación compleja? ¿Qué es lo que usted propone? ¿Cuáles son sus estrategias para abordar los casos? Bueno, esa es una muy buena pregunta porque el impacto que genera la ortodoncia en los pacientes sí es muy grande en cuanto a lo estético. En primer lugar, lo estético, porque llegan con sus dientes chuecos. Llegan pacientes de todas las edades, pero sobre todo en adolescentes se ve ese cambio en su autoestima, que pueden socializar más en la escuela, que ya no les da tanta pena hablar, ya no les hacen tanta burla, tanto bullying, que está como muy de moda eso. Entonces sí empiezan a generar más confianza y autoestima en sí mismos. Eso por el lado estético. Claro que también en los pacientes adultos pasa mucho eso, pero por lo general los pacientes adolescentes son los que más se ponen brackets. Eso también es como un mito que hay, porque no pasa nada si un paciente adulto está sano y se quiere poner brackets, se puede realizar sin ningún problema. Entonces, bueno, eso es en cuanto a la parte estética.
En cuanto a la parte funcional, también hay muchos beneficios porque se corrige también la mordida, pueden comer cosas más duras o, por ejemplo, en mordidas abiertas, siempre empiezan a comentar, ay, ya le doy la mordida a tal cosa y ya no se me sale todo, ¿no? Entonces, en cuanto a la función, también hay muchas ventajas y obviamente si comen mejor, pues tienen una salud mucho mejor. Entonces, ese es el impacto que tiene. Y bueno, yo los invito que ahora que estamos en pandemia, aquí tomamos todas las medidas de seguridad necesarias, pero los invito porque ahorita todo el mundo anda con el cubrebocas, entonces si empiezan un tratamiento de ortodoncia, prácticamente nadie se va a dar cuenta y entonces cuando todo esto termine y al quitar el cubrebocas, pues va a haber un cambio, se va a notar más el cambio, ¿no? Entonces, eso es algo que se me hace, dentro de todo esto que está pasando, como una ventaja en cuanto a usar un tratamiento de ortodoncia en estos tiempos. Doctora, ahora que comenta la situación del cubreboca, yo también los invito. Muchas ocasiones, ahora que se tiene colocado siempre a todas horas el cubrebocas, suele a veces despedirse un olorcito por ahí, halitosis. Si usted está identificando esa situación, es porque su boca pide a gritos tener o realizarse alguna limpieza, profilaxis dental, porque es que está el medio constante, a lo mejor sin salivación, o bien está cursando por alguna situación sistémica, como lo platicábamos hace un momento, donde no se ha dado cuenta, pero ya empieza a tener repercusión en los tejidos de soporte. Si sus dientes de pronto empiezan a tener movilidades o ustedes los ven más largos de lo que antes era, o sea, su encía se ve más baja, también se requiere realizar una evaluación periodontal. Es muy importante que se acuda y sobre todo, como bien lo comenta la doctora, si se quiere tener un impacto sobre los tejidos y una cuestión estética, muchas veces mi mayor problema es que yo trabajo de una forma microscópica, que no es tan impactante como el hecho de tener los dientes completamente alineados. Entonces, es de suma importancia pues acudir a una valoración integral, sobre todo algo que siempre con los ortodoncistas va a llamar mucho es la alineación de los dientes. Y debe haber un tratamiento tanto restaurativo como alguna endodoncia. Es muy común en mi práctica que en ocasiones el endodoncista, que es aquel que se encarga de retirar, voy a explicar un poquito qué hace un endodoncista y por qué es muy común que se solicite mi interconsulta. Bueno, pues esta es una muelita y voy a retirar esto. El hacer una endodoncia consiste en accesar y retirar la parte del nervio de los dientes, la pulpa, y en los conductos radiculares se elimina el nervio. Después de que se realiza este tratamiento, esto se hace por medio de algunas limas. Ya existen algunos otros tratamientos donde estas tienen la función de ir limpiando el conducto de los dientes para de esta forma eliminar la sensibilidad y que ya no exista dolor. Entonces, cuando ese tratamiento se va a realizar, es muy común que el endodoncista solicite una interconsulta conmigo, puesto que no solamente se observan las estructuras por dentro de los dientes. Por ejemplo, aquí en este tipo de odonto podemos observar estos puntos rojos. Me habla de alguna pulpitis o alguna situación que fue propiciada pues por alguna situación cariogénica. Entonces, la estructura puede estar comprometida, pero también el tejido de soporte y el diente puede estar flojo. A veces, aunque se haga un tratamiento de endodoncia y se elimine el diente, el nervio del diente, sigue habiendo molestia o puede haber repercusiones en el soporte. Entonces, como lo platicábamos, si el hueso, el ligamento, la encía
y el cemento, que son los 4 tejidos de soporte que yo reviso, están comprometidos, entonces un tratamiento endodóntico a largo plazo no podrá ser exitoso. Es necesario un complemento. La fortuna que tenemos aquí en el grupo Costa Dental es que todos los especialistas pues estamos comunicados, y al estar comunicados siempre se hacen las interconsultas inmediatamente sin tener ningún costo adicional para los pacientes, y de esta forma se individualiza el caso y se puede llegar a hacer un tratamiento pues que convenga sobre todo a su economía y a un pronóstico a largo plazo exitoso. Doctora, usted sobre todo en ortodoncia pues también necesita que no exista caries, que cuando usted ponga la aparatología en boca no existan factores que vayan a comprometer pues no sé, el tiempo de 2 años o más en sus pacientes. ¿Por qué para usted es importante a lo mejor un tratamiento endodóntico? Bueno, pues volvemos prácticamente a lo mismo, que el paciente a veces viene muy ilusionado o hasta aferrado a tener los brackets sin tomar en cuenta todo lo demás que está en su boca que hay que tratar antes. Entonces, una caries que ya está muy profunda, que necesita un tratamiento endodóntico, como se explicó ahorita, va a ser primordial, o sea, va a ser necesario antes de colocar brackets. Y la pregunta también que tienen muchas personas es si con una endodoncia se pueden poner los brackets. Y sí se pueden poner, la mayoría de los casos sí. Va a depender de lo que nos acaba de comentar la doctora, que todo lo de alrededor de esa muelita o ese diente esté en buenas condiciones. Pero sí se puede llevar un tratamiento de ortodoncia con una endodoncia realizada. Y bueno, también me gustaría hablar de los procedimientos quirúrgicos que tú en tu área realizas para que los dientes se muevan un poco más rápido, porque hay ocasiones donde, dependiendo mucho el caso o hasta el hueso de la mandíbula, que es un poquito más duro, yo me he topado con pacientes que se les mueven los dientes muy lento, o están demasiado girados, o hay un diente en específico que está casi totalmente al revés, y ahí es donde entras tú con un tratamiento que se llama corticotomía. Me gustaría que explicaras un poco de eso para que la gente esté enterada de lo que se trata. Claro, la corticotomía idealmente se realiza al iniciar el tratamiento de ortodoncia en los primeros 3 meses para poder tener resultados a corto plazo, pero también cuando ya se lleva mucho tiempo de este tratamiento, sobre todo si fueron retirados los premolares para poder hacer el cierre de espacios, porque ya hubo necesidad de quitar piezas dentales para poder favorecer el movimiento hacia atrás de la mandíbula. A veces estos movimientos se quedan estancados. Las células óseas se quedan en un proceso como de adormecimiento, el cual resulta en un tratamiento lento ortodónticamente. Entonces, se puede hacer también la corticotomía ya iniciado el tratamiento de la ortodoncia, y se realizan cortes específicos, sobre todo, bueno, vamos a explicarlo acá. Se hace un desplazado de la encía, tenemos acceso aquí a la parte ósea, y se hace un trabeculado. Trabeculado es como una especie de orificios que van entre las raíces de los dientes, esto con el fin de estimular al osteoblasto y al osteoclasto, que son las células propias de los huesos, para poder realizar un remodelado. Al yo tocar y hacer estas cribaciones en el hueso, se puede favorecer el movimiento porque se activan estas células. Entonces, de esa forma, combinado con la ortodoncia, es más fácil poder cerrar estos espacios a corto plazo. Tenemos pacientes que han recibido estos tratamientos donde ya existían con su ortodoncia desde hace 2 o 3 años, sobre todo que han venido a retomar los casos acá, y se han tenido muy buenos resultados. Entonces, esta es una muy buena pregunta que ustedes le pueden realizar a sus ortodoncistas, si ya están llevándolo a cabo en otro lugar, si existe algún tratamiento, sobre todo para acelerarlo, porque ya estuve mucho tiempo con la ortodoncia, pero es un tratamiento, lo repito, quirúrgico, que evidentemente lleva
pues un reposo, lleva también el tener ciertas indicaciones, no es algo complicado, aproximadamente en una semana pasa por un proceso inflamatorio, pero se tiene el resultado de favorecer el tratamiento rápido. Además de esto y de las corticotomías, también existe otra situación donde las encías a veces están muy inflamadas, sobre todo por la cantidad de bacterias y de placa que se acumula, favorecida por el aparato ortodóntico. Entonces, estos agrandamientos se manifiestan ocupando una parte de la corona del diente clínica, donde a veces hasta el ortodoncista me lo remite cuando ya es imposible pegar el bracket porque está completamente toda la corona está cubierta exacto, por la encía. Entonces, se hace un recontorneo gingival, esto se le llama gingivoplastía y gingivectomía, donde se busca volver a dar los cenits gingivales, que son las curvas o angulaciones que tiene la encía respecto a los dientes, para que se vea más natural y sobre todo porque ya también está atrofiada la célula que vive en la encía, que es el fibroblasto, y aunque ya no exista placa o ustedes estén sometidos a una limpieza constante, a una profilaxis, estos agrandamientos persisten. Entonces habrá que hacer este recorte de encía para evitar que se vean los dientes pequeñitos y sobre todo que existe inflamación. Entonces los pacientes que tienen ortodoncia, que al cepillarse los dientes observan que tienen un sangrado excesivo, pues están cursando por esta situación de gingivitis, de agrandamientos gingivales, que habrá que resolverlo a lo mejor quirúrgicamente. Pero siempre debemos de hacer un diagnóstico en base al periodontograma, que les decía es el test, que complementa en qué fase y qué tanta profundidad de bolsa o inflamación existe pues en la encía. Doctora, sobre todo usted que tiene la veniencia de ver a pacientes que han cambiado su perspectiva en la alineación de los dientes, ¿por qué usted cree que un paciente debe de tener los dientes alineados? O sea, ¿cuál es el propósito? ¿Nada más estético o hay una cuestión funcional que se involucra? Sí hay una cuestión funcional donde se supone que si están alineados los dientes y en una correcta mordida, la mandíbula tiene movimientos. Entonces se trata de que los dientes anteriores protejan a los posteriores. O sea, esto es que cuando la mandíbula se mueve a la hora de hablar o comer, que no estén chocando los dientes de atrás ni los de adelante. Entonces, esa es una explicación como muy, muy básica, muy fácil en cuanto a función de por qué los dientes tienen que estar alineados. Y esto también hace que con el paso de los años los dientes no se desgasten tan rápido como si no estuvieran en una buena posición. Doctora, ¿y nos podría mostrar qué son los brackets? ¿Cuáles son como las diferencias? ¿O por qué algunos les ponen ligas, otros no llevan ligas? ¿Cuál es la diferencia? ¿En qué radica el tipo de bracket? Sí, claro. Bueno, primero me gustaría comentar que todos los materiales que utilizamos aquí son avalados ante la ADA, que es la Asociación Dental Americana. Esto significa que son materiales de buena calidad, que nos dan una confianza de usarlos y que van a funcionar, ¿no? O sea, esto es muy importante. Entonces, yo aquí tengo los brackets convencionales, también les dicen así a veces, que son los metálicos que se usan liguitas alrededor. O sea, se pone el bracket, se pone el alambrito o el arco y alrededor van estas liguitas. Estos son los convencionales. Pero también contamos con unos que se les llama autoligado, que en vez de liguita son unas puertitas, ya sea estéticas o de metal también. También funcionan perfectamente. La verdad, cualquier tipo de bracket de los que manejamos aquí funcionan muy bien. La diferencia de los brackets va a ser la estética y comodidad para el paciente. Estos de autoligado que tienen esta puertita
las citas son más rápidas porque se tarda uno menos en poner la liguita, porque nada más es estar abriendo y cerrando puertitas. De estos hay una combinación de que tienen metal y que al mismo tiempo son estéticos. El bracket es estético y la puerta es de metal. Entonces ahí es como combinación de estética con los de metal. También tenemos los que son totalmente estéticos, que son de zafiro. Zafiro es una piedra y de ahí sacan el bracket. Son prácticamente transparentes. Obviamente el costo se aumenta, pero se ven totalmente estéticos y muchas personas, sobre todo ya la gente mayor, gente adulta, los pide mucho porque quieren que no se vea prácticamente nada en boca, pero cualquier opción es buena y funciona muy bien. Aquí lo único que va a cambiar es que en cuanto más estética haya, sube un poco más el costo, pero todos funcionan perfectamente. Es muy común también que pacientes, como bien lo dices, de edad ya avanzada, digan, ¿yo para qué quiero alinearme los dientes? ¿Qué importancia tendría? Algo que quiero comentar es que existe un deterioro del hueso donde cuando se pierden piezas a temprana edad o en el resto de nuestra vida, pues existe una coalición del hueso, se empieza a colapsar de tal forma que presta a que los movimientos de los dientes que aún están en boca pues se retroinclinen. Entonces, la única opción, y esto es bien importante, porque a veces cuando vienen conmigo es solamente la cuestión de sí limpiar, de quitar cálculo, restos de placa y regenerar las zonas que fueron afectadas. Esta forma de regenerar siempre es una fase que ya es quirúrgica o correctiva, donde por medio de biomateriales podemos favorecer esta producción, pero ortodónticamente también lo compensa. Muchas veces los pacientes me dicen, es que ahora ya no tengo el cálculo o el sarro, que es comúnmente conocido en la gente, y me dice, pero se me ven los espacios. Entonces, la única forma de compensar estos espacios o triángulos negros es colocando la ortodoncia. Y la ortodoncia va a favorecer también en conjunción con alguna terapia de regeneración, ya sea tisular guiada o ósea, va a favorecer que el diente pueda permanecer en boca y que se puedan cerrar. Doctora, otra cuestión, cuando mis pacientes llegan con la idea de colocarse un implante porque ya hay varias ausencias, en ocasiones suelo hacer una interconsulta contigo porque pues eres la que determina qué tantos movimientos. ¿Nos podrías comentar un poquito en qué es lo que tus diagnósticos los basas para ver si después va a ser candidato a un implante, si es mejor cerrar un espacio o dejarlo? ¿Qué tomas en cuenta? Claro, ese punto también es muy, muy importante en ortodoncia porque muchas veces tienen ausencias, sobre todo de piezas posteriores, o sea, de las de atrás, de molares. Y es un poco más difícil mover una molar o un diente de los de atrás, sobre todo de la mandíbula. La mandíbula, el hueso es más compacto, más fuerte. Entonces ahí uno tiene que valorar qué tanto vale la pena mover esa muelita, ya sea hacia atrás o hacia adelante. El tiempo que se va a llevar. Porque si el tiempo que se va a llevar moviendo esa muelita va de acuerdo con los 2 años que va a durar ese tratamiento, que en promedio eso es lo que dura un tratamiento de ortodoncia, si al mover esa muela nos vamos a tardar ese mismo tiempo, pues no hay problema, ¿no? Se mueve, siempre y cuando todo esté en condiciones buenas para moverla, pero sí es muy importante valorar si al final va a quedar totalmente en la posición correcta, y si no es así, ahí es donde ya entra el poner un implante, que es como lo mejor y más natural. Conservar el espacio y mejor pensar en colocar un implante. Entonces, prácticamente eso es lo que se toma en cuenta. También aquí tratamos de pensar mucho en la economía, ¿no? En el bolsillo del paciente, qué le va a convenir mejor. Obviamente lo más natural, lo que quede más natural en boca, pues va a ser lo mejor y más barato. Pero a veces el tiempo no nos da para hacer movimientos así,
Y también el tener los brackets en la boca por más de 2 años ya es cuestión de pensársela y tener muchas cosas en cuenta como la higiene. O sea, si es un paciente que no tiene muy buena higiene, entonces ahí también ese punto es muy importante tomar en cuenta para ver si se sigue con un movimiento lento o no. También entra la parte del tratamiento que dices de las corticotomías, que nos ayudaría a mover un diente más fácil, y los microimplantes, que son tornillitos, o les llaman también ortoimplantes, porque son mini tornillos que se utilizan en zonas estratégicas para de ahí agarrarse y jalar con alguna liga o algún otro aditamento y mover más rápido un diente. Pero sí va a depender de todas estas cositas para saber si vale la pena o no mover ese diente. Y pues al final, como usted dice, se puede conservar un espacio y quería mostrarles qué es propiamente un implante. Un implante, por ejemplo, en el modelo de aquí podemos observar, es la ausencia de un diente y donde colocamos es, hablando burdamente, un tornillo que va atorado completamente al hueso. También de este lado de acá lo podemos apreciar. Y, por ejemplo, aquí hay varias ausencias dentales y aunque ortodónticamente busquemos alinear por una cuestión oclusal, después que ha concluido la ortodoncia, esto es bien importante. Si usted va a recibir tratamiento ortodóntico, no es conveniente colocar un implante previo. Hay que colocarlo hasta que haya concluido el tratamiento de ortodoncia y, como bien lo dice la doctora, se haya dejado el espacio adecuado para la colocación, ya que un implante no se puede mover por medio de la ortodoncia. Entonces, por ejemplo, acá se busca colocar 2 implantes para posteriormente, por medio de una corona, de un puente, se puede colocar así, o bien como en la parte de arriba. Si nada más existe una ausencia dental, esto es muy común, sobre todo cuando de jóvenes se golpean o practican algún deporte de contacto. La ortodoncia puede funcionar bien si ha pasado mucho tiempo, dejar el espacio conveniente y después colocarle finalmente la corona. Entonces, nada más para que quede un poquito resuelto, antes la cuestión de esto se realizaba previamente cuando se tenía una ausencia dental, que aún se sigue haciendo, pero se tallan o se tienen que conformar los márgenes de los 2 dientes pilares para poder reponer el diente que hace falta en medio y después poder lograr un puente que restaure la brecha que se haya perdido. Entonces, pero pues aquí el costo-beneficio es, si yo solamente necesito que se me reponga un diente, pues acá habría que hacer el costo de 3 coronas versus solamente colocar un implante y reponer solo una pieza dental. Entonces, es una excelente opción. Habrá que revisar previo cuál es su situación. Evidentemente, como lo hemos explicado a lo largo de la charla, que no exista compromiso en todas sus otras estructuras dentales, sobre todo que los dientes que aún están presentes en boca tengan completa salud. Entonces, eso buscamos, un tratamiento que sea multidisciplinario, pero también con el fin de individualizar el caso y que esto sea un tratamiento pues exitoso a largo plazo para nuestros pacientes. Entonces los esperamos en Costa Dental. Es un gusto platicar con la doctora María como siempre y pues los esperamos. Gracias, los esperamos en Costa Dental y bueno, aquí estamos para servirles en lo que se les ofrezca. Muchas gracias por su atención. Hasta luego, gracias.